El caqui es una fruta climatérica, por lo tanto será interesante realizar una revisión de los conceptos que aparecen aquí. En el mercado podemos encontrar frutos de esta forma, se llama ovalada, o de esta otra forma que está más achatada. Tanto en una como en otra obedece a criterios genéticos. Las variaciones entre las ovaladas podemos tener las de textura fina, que por mucho que apretemos se mantiene rígido. Esto se debe en parte a la constitución de las células que están inalteradas. A medida que pasa el tiempo, esta estructura se vuelve blanda y los frutos son fácilmente deformables. Incluso la comestibilidad es gelatinosa, como podemos ver aquí. Y las variaciones entre las formas achatadas también tendríamos la textura dura, que por mucho que apretemos se mantiene rígida, y con el paso del tiempo adquiere una textura blanda como consecuencia de la degradación de las pectinas, llegando a un momento en que la constitución es totalmente blanda, con un sabor comestible y al mismo tiempo muy azucarado. Por lo tanto, tenemos un primer componente que es importante, que son los taninos. Pueden estar presentes o pueden estar ausentes y que son los responsables de la textura y de la comestibilidad de los frutos. Cuando están presentes, el fruto presenta aspereza, tiene una textura dura y son al mismo tiempo unos conservantes naturales. Cuando está ausente, es decir, cuando no hay taninos, no presenta la aspereza, la textura es blanda y la degradación es irreversible en muy poco tiempo. Sin embargo, si se trata de comer frutos con la textura dura, podemos hacer tratamientos para eliminar estos taninos. Principalmente la industria lo practica con alcohol o CO2, manteniendo esa textura dura, o mediante etileno, emulando lo que sería la evolución natural del fruto en el proceso de maduración. En este caso sería comer frutos con textura blanda. Por lo tanto, han aparecido ya dos conceptos: frutos astringentes de forma natural o frutos no astringentes o dulces, frutos ovalados, frutos más achatados, factores post-recolección de tratamiento para mantener el fruto en la modalidad dura o en la modalidad blanda, y nos queda un cuarto concepto, que son frutos con semillas o frutos sin semillas, dentro de los cuales podemos encontrar los de polinización constante o los de polinización variable. Entrando ya en las variedades astringentes, tanto las de polinización constante como las de polinización variable, estas se pueden mantener en el campo durante mucho tiempo, salvo que hayan incidencias climáticas que lo impidan, y posteriormente se pueden tener un tratamiento en la industria. De la misma manera, los frutos astringentes pueden ser también de formas achatadas, como estos que tenemos aquí, o estas variantes esta variante que se llama Sharon, que tiene una gran aceptación por la cualidad organoléptica de sus frutos. En algunos casos las formas son más irregulares, como esta que aparece aquí. En definitiva, podemos encontrar frutos que al realizar el corte tengan la parte comestible constante o que varíe en cuanto a la coloración. Variantes de estos frutos, pues están estas formas cuadradas, estas formas más ovaladas, que van cambiando de color a medida que madura hasta llegar a tener esta tonalidad de un rojo intenso. El cáliz, llegado a su momento de maduración, se desprende con gran facilidad y, por lo tanto, este sería el esquema de un fruto ovalado en el proceso de maduración final. En el caso de las variedades dulces, que hemos quedado, que son las que tienen los taninos que
que no son detectados por la lengua y el paladar, tenemos también las dos posibilidades, de polinización constante o de polinización variable. Las formas suelen predominar las de tipo achatado, con ligeras variantes en cuanto a la superficie del fruto. En algunos casos este fruto es más esférico y en otros casos si el perfil cuadrado presenta unas curvaturas más regulares. El fruto va pasando de una coloración verde intensa a unos tonos amarillentos. En el interior se pueden detectar unas pequeñas punteaduras que quedan remarcadas cuando el fruto entra en contacto con el oxígeno. Pasando ya a las variedades, en primer lugar destacaríamos la más próxima que tenemos, que es la rojo brillante, y que obedece a una denominación de origen de la zona que comprende el cultivo bajo el riego de la zona del agua del río Xúquer. Se presenta en dos modalidades, para consumo blando, que es la llamada Classic, y como consumo de crujiente o duro, que es el grupo Persimmon. El resto de variedades podemos encontrar referencias de las mismas a través de un proyecto de la Unión Europea que se llama GenRes 29, que está coordinado por la Universidad de Florencia, en cuya web del Departamento de Hortofruticultura podemos encontrar datos referentes a las variedades de caqui y que figuran como un cultivo minoritario, y en el mismo se describen todas las partes, todos los componentes del árbol, entre los cuales tiene una importancia fundamental el fruto. Esto permite una comparación y una distinción de variedades. A modo de resumen, tendríamos el grupo dulce, que hemos llamado no astringentes, o el grupo áspero, que le hemos llamado astringentes. En el grupo dulce hemos quedado que había una mejor comestibilidad y que se pueden comer directamente del árbol. Y en el grupo áspero es todo lo contrario, hay que realizar un tratamiento en la industria agropecuaria para eliminar esta aspereza. Bien, sin embargo, un factor importante es la compatibilidad de las variedades con el patrón. En el caso del grupo áspero no hay ningún inconveniente en que puedan ser compatibles con un patrón que es el Diospirus lotus. En el caso del grupo dulce, algunas variedades sí que presentan este problema. Por ejemplo, la variedad Tizu, que es una variedad japonesa, presenta incompatibilidad. La variedad Caqui tipo es una variedad italiana y no presenta incompatibilidad. La variedad Iranatenachi es otra variedad japonesa que también presenta incompatibilidad, y así podríamos seguir con muchas otras variedades que generalmente obedecen a denominaciones de tipo japonés, que es el lugar en donde existen mayor cantidad de variedades. También existen variedades de unas tonalidades que no estamos acostumbrados a ver en nuestras tiendas comerciales de frutos. Por lo tanto, variaciones de color, variaciones externas, variaciones internas, variaciones de comportamiento con respecto a los componentes taninos. En general, todas estas variedades estarían o las encontraríamos entrando a la web de GenRes 29, en donde predominan principalmente nombres de variedades de tipo japonés. Este sería, por ejemplo, un caso, nombres que como se puede comprobar tienen un nombre claramente japonés, pero al mismo tiempo podríamos encontrar otras muchas variedades que son las más destacadas de cada una de las zonas de cultivo de este fruto minoritario. La forma en cómo se organiza esta descripción es a base de dígitos, por lo tanto se presta a un tratamiento con taxonomía numérica y al mismo tiempo se presta a una comparación a base de identificar números. Bien, esto es todo lo que
tenía para esta exposición. Gracias.